Pocas figuras del siglo XIX mexicano generan tanta controversia como Manuel Lozada. Para unos fue un bandido despiadado y aliado del Imperio francés, para otros un líder popular que protegió a los pueblos indígenas cuando el gobierno central y los grandes hacendados amenazaban con arrebatarles sus tierras. Su historia se desarrolla en uno de los periodos más turbulentos de México, la Guerra de Reforma, la intervención francesa y la restauración de la República. Manuel Lozada nació en 1828 en el pueblo de San Luis, cerca de Tepic, en el entonces séptimo cantón de Jalisco, hoy estado de Nayarit. Su nombre de nacimiento fue Elpidio García González, hijo de Norberto García y Cecilia González. Quedó huérfano siendo muy pequeño y debido a la pobreza de su familia, fue adoptado por su tío José María Lozada, de quien tomó el apellido que lo haría famoso. Ayudaba a cuidar ganado y trabajaba en pequeñas parcelas familiares. Asistió unos años a la escuela parroquial, pero abandonó los estudios para trabajar y mantener a su familia. Aquellos años marcaron profundamente su carácter. Aprendió a montar a caballo, disparar armas de fuego y sobrevivir en la Sierra de Álica, una región de barrancas, bosques y montañas que más tarde sería el refugio perfecto para sus hombres. El occidente de México vivió constantes conflictos. Los pueblos coras, huicholes y tepehuanos defendían desde hacía siglos sus tierras comunales frente a hacendados y comerciantes que buscaban expandir sus propiedades. Las leyes de desarmotización, impulsadas por los liberales, permitieron vender muchas tierras comunales. Para las comunidades indígenas, aquello significaba perder la base de su supervivencia. Esa tensión fue el combustible que alimentó el movimiento de Lozada. Existen varias versiones sobre cómo comenzó su vida como rebelde. La más famosa cuenta que mientras trabajaba como peón en la hacienda de Mojarras, el administrador golpeó y humilló a su madre. Lozada regresó armado y lo mató. Desde entonces huyó a la sierra y comenzó una vida perseguido por las autoridades. Otros historiadores consideran que esta historia fue adornada con el paso del tiempo y sosteniendo que en realidad inició como bandolero relacionado con disputas comerciales entre poderosas familias de Tepic. Lo cierto es que hacia mediados de la década de 1850 ya dirigía una gavilla armada en la Sierra de Álica. Su conocimiento de la sierra era extraordinario. Podía mover cientos de hombres por senderos que el ejército desconocía. Atacaba convoys, desaparecía entre las montañas y reaparecía días después a decenas de kilómetros de distancia. Los soldados comenzaron a llamarlo el Tigre de Álica porque atacaba con rapidez y parecía imposible capturarlo. Con el paso de los años, dejó de dirigir una simple banda y formó un auténtico ejército campesino compuesto por indígenas coras, huicholes, mestizos y pequeños rancheros. En 1858 estalló la Guerra de Reforma entre liberales y conservadores. Lozada decidió apoyar al bando conservador. No luchaba principalmente por la religión o la política nacional. Buscaba proteger la propiedad comunal de los pueblos indígenas y mantener la autonomía regional. En 1857 derrotó a fuerzas gubernamentales y en 1859, tras varios días de combate, tomó Tepic, consolidando su control sobre buena parte de la región. Su prestigio aumentó enormemente entre los campesinos. Para los pueblos indígenas, Lozada era un protector. Castigaba a ladrones y abusadores, resolvía disputas locales y defendía las tierras comunales. Para los hacendados y comerciantes era un caudillo peligroso que cobraba contribuciones forzosas y mantenía el control mediante las armas. Su autoridad llegó a ser tan fuerte que el gobierno de la Ciudad de México apenas podía intervenir en la región. Algunas anécdotas decían que conocía todos los manantiales y escondites de la Sierra de Álica. Muchos afirmaban que podía recorrer enormes distancias sin dormir, que sus seguidores juraban obedecerlo incluso por encima de las autoridades civiles, que en algunos pueblos era recibido con música, comida y ceremonias indígenas. Con el paso de los años surgieron numerosas historias, que las balas no podían matarlo, que siempre escapaba gracias a informantes infiltrados en el ejército, que escondió un gran tesoro obtenido durante sus campañas, que mantenía refugios secretos en las montañas para ocultar armas, caballos y provisiones. No existe evidencia sólida que confirme estas leyendas, pero muestran la enorme fama que alcanzó en vida. Al terminar la Guerra de Reforma en 1861, los liberales encabezados por el presidente Benito Juárez habían derrotado a los conservadores. Muchos de los antiguos jefes militares conservadores fueron capturados, fusilados o enviados al exilio. Sin embargo, en el occidente de México existía una excepción, Manuel Lozada. Aunque el gobierno republicano había triunfado, en la práctica no controlaba completamente el territorio de Tepic y la Sierra de Álica. Allí el verdadero poder seguía estando en manos de Lozada y de miles de hombres que le juraban fidelidad. Mientras en la Ciudad de México se discutían leyes y reformas, en los pueblos serranos la autoridad que realmente se respetaba era la del Tigre de Álica. Su palabra tenía más peso que la de cualquier juez o funcionario enviado por el gobierno. Con el paso de los años, su pequeña partida de rebeldes se transformó en una fuerza militar bien organizada. Su ejército estaba integrado por campesinos, ganaderos, indígenas coras, huicholes, tepehuanos y mestizos pobres.
Muchos de ellos nunca habían recibido entrenamiento militar formal, pero conocían perfectamente las montañas, los barrancos y los caminos ocultos. Cada hombre llevaba el arma que podía conseguir: viejos mosquetones, rifles de chispa, carabinas, escopetas de cacería, machetes, lanzas e incluso arcos y flechas en algunas comunidades indígenas. No era un ejército uniforme, pero tenía una enorme ventaja: conocía el terreno mejor que cualquier fuerza enviada desde Guadalajara o la capital. En 1862 comenzó la intervención francesa. Napoleón III envió uno de los ejércitos más modernos del mundo con el objetivo de establecer una monarquía en México. Tras varios combates, las tropas francesas ocuparon la Ciudad de México y ofrecieron la corona al archiduque austriaco Maximiliano I de México, quien llegó al país en 1864 junto con su esposa, la emperatriz Carlota de México. Muchos antiguos conservadores se unieron al nuevo imperio. Losada observó cuidadosamente la situación antes de tomar una decisión. Durante muchos años se afirmó que Manuel Losada era simplemente un traidor que colaboró con los invasores franceses. Sin embargo, los estudios históricos muestran una realidad más compleja. Losada comprendió que el gobierno imperial estaba dispuesto a reconocer la propiedad comunal de los pueblos indígenas y a permitirle conservar el control político de Tepic. Para él, aquello representaba una oportunidad única. No luchaba por Francia ni por Austria, luchaba por mantener la autonomía de su región y garantizar que las tierras indígenas no fueran repartidas entre hacendados. Por ello aceptó colaborar con el Segundo Imperio. No existen relatos detallados de una larga reunión entre Losada y Maximiliano, pero sí está documentado que el emperador reconoció oficialmente su autoridad militar. El imperio lo nombró general y le permitió conservar el control del distrito militar de Tepic. Además, el gobierno imperial le otorgó amplias facultades para administrar la región prácticamente sin intervención de la capital. En los hechos, Manuel Losada se convirtió en el gobernante de un territorio semiautónomo. Durante aquellos años ejerció un poder casi absoluto, organizó la administración local, nombró autoridades municipales, supervisó la recaudación de impuestos y mantuvo el orden mediante su ejército. Muchos viajeros extranjeros quedaron sorprendidos al descubrir que la región vivía con relativa tranquilidad mientras gran parte del país estaba devastada por la guerra. Las caravanas comerciales podían cruzar Tepic siempre que respetaran las reglas impuestas por Losada. Uno de los aspectos más importantes de su gobierno fue la protección de las comunidades indígenas. Ordenó devolver tierras que habían sido ocupadas ilegalmente por algunos hacendados y confirmó la posesión comunal de numerosos pueblos. También intervenía personalmente cuando surgían conflictos entre comunidades y propietarios. Por ello, muchos indígenas comenzaron a verlo como un auténtico protector. Décadas después, algunos historiadores lo consideran un precursor del agrarismo mexicano. La paz que existía en Tepic tenía un precio. Losada castigaba con extrema dureza a quienes desobedecían sus órdenes. Los ladrones eran azotados públicamente. Los asesinos podían ser fusilados sin largos juicios. Los desertores de su ejército eran perseguidos hasta ser capturados. Estas medidas hicieron que algunos habitantes lo vieran como un gobernante justo, mientras otros lo consideraban un dictador. Su fama se extendió por todo el occidente de México. Se decía que bastaba mencionar el nombre de Manuel Losada para que muchas bandas de salteadores abandonaran la región. Algunos comerciantes preferían pagar las contribuciones exigidas por él antes que arriesgarse a desafiar su autoridad. Incluso varios generales republicanos admitían que era uno de los jefes militares más difíciles de derrotar. Una tradición oral asegura que Losada acostumbraba a recorrer los pueblos sin anunciar su llegada para comprobar personalmente si sus órdenes se cumplían. Si descubría abusos de alguna autoridad local, la destituía de inmediato. Otra historia cuenta que cuando algunos campesinos eran víctimas de un hacendado poderoso, bastaba con presentar la queja ante Losada para que éste enviara a hombres armados a resolver el conflicto. Aunque no todas estas historias pueden verificarse documentalmente, reflejan la imagen de protector que conservó entre muchos habitantes de Nayarit. En 1866 el panorama político de México cambió por completo. Después de varios años de guerra, el emperador francés Napoleón III anunció el retiro gradual de sus tropas. Francia enfrentaba problemas en Europa y mantener el ejército en México resultaba demasiado costoso. Aquella decisión significó prácticamente la sentencia de muerte del Segundo Imperio. Sin el respaldo del poderoso ejército francés, el emperador Maximiliano I de México quedó prácticamente solo frente al avance de las fuerzas republicanas de Benito Juárez. Mientras en el centro del país las tropas imperiales comenzaban a perder una ciudad tras otra, Manuel Losada observaba cuidadosamente la situación desde Tepic. Losada comprendía perfectamente que el imperio estaba condenado. Durante años había apoyado a Maximiliano porque el emperador
le permitió conservar el control de Tepic y proteger las tierras comunales de los pueblos indígenas. Sin embargo, nunca fue un monárquico convencido. Su prioridad seguía siendo la autonomía de su región. Cuando las tropas francesas comenzaron a embarcarse rumbo a Europa, el tigre de Álica evitó comprometerse en grandes campañas para defender al imperio. Prefirió conservar a su ejército y fortalecer sus posiciones en la sierra. Muchos de sus seguidores le preguntaban qué ocurriría si Juárez recuperaba el poder. Losada respondía que seguiría defendiendo sus tierras, sin importar quién gobernara desde la capital. En 1867 las fuerzas republicanas sitiaron la ciudad de Querétaro. Tras semanas de resistencia, Maximiliano fue capturado junto a los generales Miguel Miramón y Tomás Mejía. Los tres fueron fusilados el 19 de junio de 1867 en el Cerro de las Campanas. Con ello terminó oficialmente el Segundo Imperio Mexicano. Para muchos de los antiguos aliados imperiales comenzó una persecución implacable. Sorprendentemente, Manuel Losada no fue atacado de inmediato. El gobierno de Benito Juárez sabía que iniciar una guerra contra Losada podía costar miles de vidas. El caudillo seguía controlando una extensa región montañosa, contaba con miles de hombres armados y era respetado por numerosos pueblos indígenas. Durante años existió una paz tensa. Aunque oficialmente Tepic pertenecía a la República Restaurada, en la práctica Losada seguía gobernando como el verdadero jefe político y militar de la región. Sin embargo, esa situación no podía durar para siempre. El problema principal seguía siendo el mismo desde décadas atrás. Los pueblos indígenas exigían conservar sus propiedades comunales, los hacendados buscaban ampliar sus tierras, el gobierno federal pretendía fortalecer su autoridad en todo el país. Losada se convirtió nuevamente en el principal obstáculo para los intereses de nuevos propietarios y políticos liberales. Cada conflicto agrario aumentaba la tensión. A finales de 1872 la situación se volvió insostenible. Losada reunió a sus principales jefes militares y comenzó a preparar una nueva rebelión. En enero de 1873 proclamó el Plan Libertador de los Pueblos Unidos de Nayarit. En ese documento acusaba al gobierno federal de abandonar a los pueblos indígenas, desconocía a las autoridades republicanas y llamaba a levantarse en armas para defender la propiedad comunal. El movimiento tuvo una respuesta inmediata. Campesinos, rancheros e indígenas comenzaron a unirse nuevamente bajo las órdenes del Tigre de Álica. En pocas semanas reunió cerca de 8,000 hombres. Losada sabía que permanecer únicamente en Tepic terminaría por aislarlo. Por ello decidió avanzar hacia Guadalajara. Su intención era extenderse la rebelión por todo el occidente mexicano. Algunos creían incluso que si lograban tomar Guadalajara, otros caudillos del país se unirían a su movimiento. Sin embargo, el gobierno reaccionó rápidamente. El experimentado general Ramón Corona, uno de los mejores militares republicanos, recibió la misión de detener la rebelión. El 28 de enero de 1873, ambos ejércitos se encontraron cerca de Guadalajara, en un sitio conocido como La Mojonera. Losada confiaba en el valor de sus hombres, pero esta vez se enfrentaba a tropas mejor organizadas con mayor disciplina y armamento más moderno. La batalla comenzó desde muy temprano. Durante horas los rebeldes lanzaron repetidos ataques contra las posiciones republicanas. Los combates fueron extremadamente violentos. El humo de las pólvoras cubría el campo mientras la artillería abría enormes claros entre las filas de los hombres de Losada. Pese al coraje de sus soldados, el ejército republicano resistió. Finalmente las líneas rebeldes comenzaron a romperse. Losada ordenó la retirada para evitar la destrucción completa de su ejército. Había sufrido la derrota más importante de toda su carrera militar. Después de La Mojonera comenzó una auténtica cacería. El gobierno envió columnas militares a cada rincón de la Sierra de Álica. Muchos antiguos aliados empezaron a rendirse, otros fueron capturados. Algunos cambiaron de bando para salvar sus vidas. Por primera vez en casi 20 años, Manuel Losada estaba huyendo. Ya no era el poderoso señor de Tepic, ahora era un hombre perseguido. Durante varios meses logró esconderse entre las montañas que conocía desde niño, pero el cerco militar era cada vez más estrecho. El 17 de julio de 1873 fue localizado cerca de Tepic, gracias a informes de sus perseguidores y capturado por fuerzas republicanas. Las autoridades querían terminar cuanto antes con la última gran rebelión regional del occidente del país. El 19 de julio de 1873, Manuel Losada fue fusilado en Lomas de los Metates cerca de Tepic. Tenía aproximadamente 45 años. Con su muerte terminó una de las carreras más extraordinarias y polémicas del México del siglo XIX. Sin embargo, la discusión sobre quién fue realmente Manuel Losada apenas comenzaba. Con la muerte de Manuel Losada el 19 de julio de 1873, el gobierno de Benito Juárez creyó haber acabado con el último gran caudillo regional del occidente del país. Sus principales colaboradores fueron perseguidos, muchos de sus soldados se rindieron y otros regresaron a sus comunidades para trabajar la sierra. El ejército republicano ocupó Tepic y el gobierno federal recuperó el control de la región.
Sin embargo, aunque el hombre había muerto, el mito apenas comenzaba. En las montañas de Nayarit, Jalisco y parte de Sinaloa, las historias sobre el tigre de Álica empezaron a transmitirse de generación en generación. Algunos eran verdaderas, otras exageradas y muchas completamente legendarias. Con el paso del tiempo, la figura histórica de Losada quedó envuelta en un aura casi mítica. Los primeros libros de historia escritos después de la restauración de la República presentaban a Losada como un enemigo del progreso. Para los historiadores liberales del siglo XIX era un bandido, un caudillo ignorante y un aliado de invasores franceses. Lo acusaban de saquear pueblos, cobrar contribuciones por la fuerza y gobernar mediante el miedo. Como suele ocurrir tras una guerra, la versión de los vencedores fue la que predominó durante décadas en las escuelas y en los documentos oficiales. A partir del siglo XX, diversos investigadores comenzaron a revisar archivos militares, documentos judiciales y testimonios de la época. Descubrieron que la realidad era mucho más compleja. Aunque era un hombre de armas y utilizó la violencia para mantener el control de su territorio, también defendió los derechos de numerosas comunidades indígenas frente a los hacendados y se opuso a la desaparición de las tierras comunales. Hoy muchos historiadores consideran que Manuel Losada fue un caudillo regional con un fuerte respaldo popular entre coras, huicholes y campesinos pobres, más que un simple bandido. Uno de los debates más interesantes es si las ideas de Losada anticiparon las demandas agrarias que décadas después impulsaría Emiliano Zapata. Aunque ambos vivieron en épocas distintas y nunca pudieron conocerse, existen algunas similitudes. Ambos defendían la propiedad comunal de los pueblos, consideraban que los hacendados habían despojado de sus tierras a las comunidades, creían que la tierra debía permanecer en manos de quienes las trabajan, organizaron ejércitos formados principalmente por campesinos. La diferencia es que Losada actuó casi 40 años antes del estallido de la Revolución Mexicana. Alrededor de su figura surgieron numerosas historias populares. Una de las leyendas más conocidas afirma que Manuel Losada reunió una enorme fortuna en monedas de oro, plata, joya y armas durante sus campañas militares. Antes de iniciar la última rebelión, supuestamente escondió un tesoro en una cueva de la Sierra de Álica. Muchos buscadores han intentado encontrarlo, pero jamás ha aparecido ninguna prueba de su existencia. Sus soldados aseguran que llevaba un escapulario bendecido que lo protegía de las balas. Decían que había sobrevivido a decenas de combates sin sufrir heridas graves y que por eso era invencible. En realidad existen registros de que resultó herido en varias ocasiones, especialmente durante sus últimos enfrentamientos. Otra tradición cuenta que montaba un enorme caballo negro capaz de recorrer grandes distancias sin agotarse. Algunos afirman que el animal era tan inteligente que regresaba solo al campamento cuando su dueño desmontaba para combatir. No existen evidencias históricas que confirmen esta historia, aunque aparece con frecuencia en relatos populares de Nayarit. En muchas comunidades coras y huicholas aún se recuerda a Losada como un hombre que intervenía personalmente cuando algún hacendado intentaba apropiarse de las tierras comunales. Incluso después de su muerte, algunos ancianos narraban que cuando vivía el tigre, nadie se atrevía a quitarle sus tierras. En el momento de mayor influencia, Manuel Losada controlaba de facto gran parte del territorio que hoy corresponde al estado de Nayarit y zonas vecinas de Jalisco. Podía movilizar miles de hombres armados, nombrar autoridades locales, cobrar contribuciones y administrar justicia. Pocos caudillos regionales del siglo XIX alcanzaron un nivel de poder semejante sin ocupar formalmente un cargo nacional. Años después de su muerte, el antiguo territorio de Tepic evolucionó hasta convertirse en el estado de Nayarit, creado en 1917. Aunque la creación del estado no fue obra directa de Losada, muchos historiadores consideran que la identidad política propia que desarrolló la región durante su dominio contribuyó a diferenciarlas del resto de Jalisco. Actualmente existen localidades, monumentos y estudios dedicados a analizar su figura, y sigue siendo uno de los personajes más debatidos de la historia del occidente de México. Manuel Losada no fue un héroe perfecto ni un simple villano, fue un hombre de su tiempo, un caudillo que recurrió a las armas, que gobernó con mano dura y que tomó decisiones controvertidas. Como su alianza con el Segundo Imperio, al mismo tiempo defendió los intereses de muchas comunidades indígenas y campesinas en una época en la que sus derechos eran frecuentemente ignorados. Por eso, más de 150 años después de su muerte, su nombre continúa despertando opiniones encontradas. Para algunos seguía siendo un rebelde peligroso, para otros un defensor de los desposeídos. Su historia demuestra que el pasado de México rara vez puede entenderse en términos de héroes absolutos o villanos absolutos. Figuras como Manuel Losada reflejan la complejidad, contradicciones y luchas de un país que buscaba definir su rumbo en el siglo XIX.